El 18 de diciembre de 1867, James Maha trabajaba como cambiador de vías en la estación de ferrocarril de Angola, Nueva York, en un día invernal. Vio pasar varios trenes por la estación rumbo a un puente de celosía sobre el arroyo Big Sister, cerca de las 3:10 p.m. Un tren de pasajeros procedente de Cleveland pasó por la estación. James lo observó y notó una salpicadura de nieve y hielo proveniente de las ruedas del último vagón. Al comprender lo que significaba, corrió tras el tren lo más rápido posible. Temía lo peor, y sus temores estaban a punto de hacerse realidad de manera horrible en tan solo unos momentos. La década de 1860 fue emocionante para el ferrocarril estadounidense. La red ferroviaria se había establecido a finales de la década de 1820 y desde entonces se había expandido rápidamente para cubrir gran parte del país. Para 1867, Estados Unidos había tendido más vías que toda Europa. Viajar en tren era accesible para todos y era algo que la mayoría de la gente común experimentaba en algún momento, siendo muchos los que viajaban en tren de manera muy regular. En ese momento, los trenes eran más rápidos y transportaban a más personas que nunca antes, y además eran más cómodos. Ahora, muchos vagones de pasajeros ya tenían asientos acolchonados, lámparas de queroseno e incluso calefacción por estufas o calderas. Viajar en tren en 1867 tampoco era cómodo. La mayoría de los vagones de pasajeros eran de madera, muy ruidosos y traqueteaban mucho según los estándares modernos. Las vías del tren solían estar mal reparadas y tenían anchos variados. Esto implicaba que los viajes largos necesitaban muchos transbordos y esperas mientras las locomotoras recargaban agua y combustible. Los accidentes ferroviarios eran comunes. Era un hecho desagradable pero aceptado que los puentes a veces se derrumbaran y los trenes descarrilaran. El 18 de diciembre de 1867, un tren salió de Union Depot en Cleveland a las 6:40 a.m., con destino a Buffalo, Nueva York. El tren tenía 4 vagones de pasajeros, 4 de equipaje y unos 200 pasajeros. A pesar de las condiciones nevadas afuera, los pasajeros se mantenían calientes gracias a una estufa de carbón situada en un extremo de cada vagón de pasajeros, y contaban con la tenue y parpadeante luz de lámparas de queroseno para poder ver. Faltaba poco para Navidad y muchos pasajeros viajaban a casa o a visitar a sus familiares. A pesar de esto, el ambiente predominante a bordo era de frustración. El paisaje era monótono, los vagones incómodos y sofocantes, con poco espacio y portaequipajes llenos de paquetes y regalos. Durante el viaje, el tren paraba para recoger pasajeros y recargar agua y combustible. Pequeños retrasos en cada parada se fueron acumulando con el tiempo, y el servicio fue quedando gradualmente fuera de horario. Para cuando llegó a Angola, llevaba casi 3 horas de retraso. El conductor aumentó la potencia del motor en la parte delantera del tren para recuperar el tiempo perdido. El tren no tenía programado detenerse en Angola y pasó a gran velocidad, alrededor de 48 kilómetros o 30 millas por hora, cerca de su velocidad máxima. Redució la velocidad al acercarse al puente sobre Big Sister Creek, cerca de la estación de Angola. El puente era angosto y debía cruzarse despacio, más con este clima helado. El guardaagujas James Maha observó desde la estación de Angola mientras el tren pasaba. Se sorprendió un poco por la velocidad, pero se preocupó mucho más cuando vio una nube de hielo saliendo de las ruedas traseras del último vagón. Una escena que sugería que algo iba mal, o que el vagón quizá estaba descarrilado. Cuando sonó el silbato del tren indicando que estaba reduciendo la velocidad para cruzar el puente, James Maha salió corriendo tras él tan rápido como pudo, convencido de que estaba a punto de presenciar un accidente grave. El tren bajó la velocidad, pero no paró antes del puente. Nieve, hielo y trozos de madera de los durmientes salían despedidos de las ruedas traseras. Mientras aceleraba sobre el precario puente de celosía del ferrocarril, James seguía persiguiendo al tren cuando éste entró al puente. Vio que la locomotora casi cruzaba por completo al otro lado, antes de que con un chirrido el último vagón se tambaleara, se inclinara hacia un lado y cayera 15 metros o 50 pies al arroyo de abajo dentro de este vagón. Algunos pasajeros lograron sujetarse y quedarse en sus asientos,
pero la mayoría fue lanzada violentamente hacia atrás, donde estaba la estufa. Al caer el vagón sobre el arroyo helado, se destrozó y atrapó a unos 50 pasajeros entre los escombros. Cuando el último vagón se estrelló contra el lecho del arroyo, el penúltimo vagón de pasajeros, ahora desestabilizado, también descarriló. Se tambaleó, se inclinó y cayó del otro lado del puente, aterrizando de lado sobre un terraplén helado al otro lado del arroyo. Esta caída violenta causó heridas horribles a quienes estaban dentro. Los pasajeros fueron aplastados, quedaron atrapados, perdieron extremidades y sufrieron graves lesiones traumáticas. Josiah Hayward quedó atrapado en los escombros y fue partido en dos. Él dudaba en viajar ese día tras soñar repetidamente que un monje le anunciaba su muerte. Los sobrevivientes del penúltimo vagón salieron arrastrándose y esperaron el rescate. No fue así para los del último vagón, quienes sufrieron una caída más larga. El choque rompió las lámparas de queroseno y la estufa derramó carbones. Ahora los restos del último vagón estallaron en llamas y colapsaron contra el soporte del puente. El vagón aplastado funcionó como chimenea, atrayendo aire y avivando las llamas. 3 sobrevivientes lograron salir por sí mismos. Los demás estaban demasiado heridos o atrapados entre los restos o los cuerpos de sus compañeros de viaje. Se quemaron mientras el vagón era consumido por las llamas. Muchos ardieron vivos y conscientes. Los primeros rescatistas que llegaron al lugar informaron que los gritos duraron 5 minutos después del accidente. El cambiador de vías James Maha y otros, que corrieron al lugar al primer indicio de humo, sin duda deseaban ayudar si podían, pero esto era difícil. Podían llegar al penúltimo vagón emprendiendo una peligrosa escalada a mitad de un terraplén nevado, pero el último vagón era casi completamente inaccesible. Formaron una cadena humana para bajar y arrojaron nieve sobre los restos para apagar el fuego, pero apenas funcionó. La mayoría de las personas que quedaron atrapadas en el último vagón no sobrevivieron, incluso en el penúltimo vagón. Muchos de los que sí sobrevivieron recibieron heridas tan graves que no pudieron ser salvados. Alejandro Fisher salió de los escombros y cojeó hasta una casa cercana. Se desplomó, jadeó una descripción de sus seres queridos, incluyendo a su cuñada y su bebé, e imploró a los residentes que fueran a buscarlo. Insistió en que debían dejarlo conmigo. Todo está bien, dijo. Fueron sus últimas palabras. Su cuñada fue encontrada entre los escombros muy gravemente herida, pero sin señales de su bebé. No fue sino hasta horas después que encontraron al bebé. Envuelta en mantas, fue confundida con equipaje y los rescatistas la ignoraron varias veces. Antes de que despertara y comenzara a llorar, no tenía heridas y sobrevivió. El accidente causó la muerte de 49 viajeros, muchos de ellos irreconocibles por las quemaduras del incendio que consumió el último vagón. Se llevó a cabo una investigación para determinar la causa del accidente. Reveló varios posibles factores que contribuyeron al mismo. El tren viajaba rápido en ese tramo para recuperar el tiempo perdido. Esto solo, aunque no recomendable, no habría causado un descarrilamiento. Se halló que un eje trasero del último vagón estaba ligeramente deformado. Esto se combinó con una leve irregularidad en una unión de la vía reparada esa mañana. Estas irregularidades eran tan leves que pasaron desapercibidas incluso en inspecciones detalladas. Cuando ambas se encontraron, el impacto descarriló parcialmente el último vagón e inició un vaivén que, al llegar al puente, causó un descarrilamiento total y desastroso. La investigación concluyó que el ferrocarril no era responsable, pues los defectos eran tan menores que no podían detectarse razonablemente. Todas las inspecciones ya se habían realizado, y este resultado final causó una gran protesta, como escribió el Buffalo Patriot y Journal. Esto podría ocurrir en cualquier momento a cualquier tren o camino en Estados Unidos. Hubo una gran cobertura mediática sobre el desastre que se avecinaba, ya que ocurrió solo unos años después del final de la Guerra Civil. Cuando se creía que la seguridad y estabilidad habían vuelto,
esto sacudió a la nación. Los periódicos rápidamente lo llamaron el horror de Angola y publicaron dibujos gráficos de las víctimas quemadas. Las víctimas quemadas fueron exhibidas en Búfalo para que amigos y familiares pudieran identificarlas. Tal era el perfil del desastre, sin embargo, que miles de personas sin relación alguna llegaron para intentar entrar y ver los cuerpos, con el fin de verificar por sí mismos los relatos sensacionalistas de los periódicos. Muchas víctimas fueron identificadas por su equipaje y pertenencias, no por la inspección de sus cuerpos. Entre los objetos hallados había una vara de topógrafo, patines de hielo, llaveros, joyas y un libro con $50 ocultos en sus páginas. Para su resguardo, estos objetos fueron suficientes para permitir que las familias identificaran a todas las víctimas excepto a 17. Se celebró un servicio conmemorativo en la estación Exchange Street de Búfalo, al que asistieron más de 10,000 personas. La presión pública provocó cambios en los ferrocarriles de Estados Unidos en los meses siguientes. Muchas compañías ferroviarias dejaron de cerrar con llave las puertas de los trenes en tránsito y empezaron a llevar mejores registros de los pasajeros a bordo de cada tren. El desastre también aceleró la adopción del freno de aire recién inventado, que detenía los trenes mucho más rápido y de forma más confiable que los frenos de cadena manuales usados entonces. El accidente también contribuyó a la estandarización de los anchos de vía en toda la red y a la eliminación gradual de los vagones de madera en favor de los de metal. En 2015, más de 100 años después de este accidente, se transformaron las redes ferroviarias del país. Se erigió un monumento en Búfalo para las 17 víctimas no identificadas, enterradas en el cementerio Forest Lawn.